Sin más, quiero en esta noche que podamos ir a la palabra. Si usted puede abrir en su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y vamos a estar hablando, ¿no? Estuvimos hablando en este tiempo de las columnas del cristianismo, ¿no? Es como estas columnas naranjas sostienen la iglesia, son vitales para que pueda estar la estructura. Así también estamos viendo enseñanzas, digamos, básicas que toda persona que se dice ser cristiana la tiene que conocer para poder estar en la voluntad de Dios, para poder discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, y para no ser arrastrado al error, ¿no? Venía a mi mente cuánta gente que se desvió de la palabra de Dios, y es como cuando uno va en la ruta, no sé, a veces me toca ir en la ruta, y mientras está la línea blanca, uno va por la ruta, pero si no tenés línea blanca es peligroso, uno se puede ir a la banquina, ¿no? Bueno, la línea blanca es como el parámetro para no confundirnos, para no mezclar lo que es de Dios con lo que no es de Dios, para poder estar en su voluntad y para no ser arrastrado al error. Amén. Entonces vamos a ver hoy solo la Escritura, ¿no? Que la base de nuestra fe está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Y todo lo que no viene de la palabra de Dios no lo tenemos que tomar, porque eso nos confunde y nos puede arrastrar al error. Recordabas a un tal Russell que en un tiempo estudiaba las Escrituras, pero después se desvió y dijo: voy a armar una religión. Y se armó los Testigos de Jehová, ¿no? Y después dijo, bueno, Cristo, dijo 5 veces que Cristo iba a venir, en diferentes años. Digamos, la Biblia dice que ni aún los ángeles saben cuándo va a venir Jesús, pero él decía, en este año viene Cristo, y no venía. Y después dijo, pero en tal año viene Cristo, y no venía, ¿no? Después venía a mi mente lo de David Cores. ¿Cuántos escucharon de David Cores allí en México? Bueno, un hombre que se creía que era un profeta, y dijo, no, esto no, escúchenme a mí. Y terminó armándose con un grupo de personas que terminaron enfrentándose con la policía, terminaron muertos. Bueno, si usted busca la tragedia de Waco, ahí estaba, digamos, David Cores haciéndose el Mesías, el hombre iluminado, porque se habían desviado de la palabra de Dios, ¿no? Después recuerdo a otro hombre también que se abrió digamos, de sus maestros y dijo, bueno, voy a interpretar yo como se me da la gana y voy a... Entonces dijo a la congregación, dijo, vamos a una isla, apartémonos de la sociedad, ¿no? Todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, id y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Amén. Pero dijo, no, vámonos toda la iglesia, vamos a una isla. Entonces dice, el Señor me dice, tuvo un sueño, tuvo una revelación, y dijo, bueno, creo que si nosotros nos morimos vamos al cielo, así que los engañó y los hizo tomar un jugo. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Ha escuchado alguna vez? Shimshon. ¿Cuántos? Entonces tomó ese jugo y murieron casi 900 personas en la isla de Guyana, digamos. Entonces vemos como a través de la historia Jesús siempre confirmó las Escrituras, aún los escritos de los profetas, tanto en Mateo como en otras partes donde en los evangelios que está Jesús, él afirmaba la palabra que ya habían dado y no se movía de las Escrituras. Entonces nosotros necesitamos como cristianos tener fundamentos firmes, porque en este tiempo también hay mucha confusión, ¿no? Personas que se atribuyen la gloria, personas que dicen, bueno, Dios me reveló, Dios me mostró, siento de parte de Dios. Y tenemos que saber que todo lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que la mente es engañosa. Entonces a veces puede uno soñar cosas que nada tienen que ver con Dios, o sentir cosas que nada tienen que ver con Dios. ¿Y cómo yo puedo evitar ser confundidos? Diga conmigo, conociendo las Escrituras.
Entonces, tengo que conocer, porque yo me voy a dar cuenta si alguien me habla algo que tiene que ver con Dios, que está en la Biblia, o alguien que comió mucho guiso y se le viene la revelación, ¿no? Entonces, hay mucha confusión en este tiempo, y hay mucha gente que al no leer la Biblia, al no estudiar la Biblia, a ver los videitos de 4 o 5 minutos, se hacen una ensalada mixta y terminan no entendiendo nada, y después adoptando doctrinas, enseñanzas erróneas y que no están en la palabra de Dios. ¿Cuántos me comprenden esto? Por eso es importante. Y entonces dice que nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. Lo más seguro es como esta línea blanca. No nos va a confundir la palabra, porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad. ¿Y cómo se revela Dios? A través de la Biblia. ¿Y cómo conocemos la mente de Dios? A través de la Biblia. ¿Y cómo conocemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? A través de la Biblia. Entonces, si nosotros no conocemos la fe que nosotros pregonamos, estamos en un problema. ¿Amén? Entonces, estamos mirando ahora solo la Escritura, no estamos mirando las 5 solas, que son como fundamentos, ¿no? Y fíjese lo que dice esta palabra acá. Acá estaban hablando los apóstoles, que ellos habían visto a Jesús, habían escuchado la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Jesús estaba ahí bautizándose, estaba Jesús, el Padre de lo alto dijo: este es mi Hijo amado, y dice que en el cual tengo complacencia, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, ¿no? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí Jesús recibió el Espíritu de Cristo, y entonces ellos fueron testigos. Vieron cómo Jesús liberaba a los endemoniados, vieron cómo los huesos de la persona que estaban torcidas se enderezaban, vieron cómo cuando Lázaro ya estaba muerto hace unos cuantos días, ya echaba olor, ellos vieron cómo Lázaro se levantó de los muertos, vieron ellos, y entonces ellos reafirmaron lo que se escribió de Cristo. Lo que se dejó escrito no se puede sacar ni agregar. ¿Cuánto puede entender esto? Es lo que dice la Escritura, ¿no? Convengamos que algunas religiones le van poniendo otros libros a la Biblia, ¿no? Le van poniendo porque se sienten como que son, como si fueran el 5.º evangelio, ¿no? Pero no podemos agregar más evangelios. ¿Cuánto entienden esto? Pero que los hay, los hay. Entonces, nosotros tenemos que entender que los apóstoles estaban enseñando que no nos movamos de lo que se estableció, del fundamento que es Cristo, el fundamento que se afirmaron los apóstoles ahí. Todos se afirmaron sobre el mismo fundamento. Cuando usted hace un edificio, ¿se afirma dónde? Sobre las bases. No podemos sacar las bases. Esas son las bases que son inamovibles. Y las bases que son inamovibles son las Escrituras. Es la palabra de Dios. Es Cristo que se manifestó y que dejó la revelación para que nosotros solamente la estudiemos y la practiquemos. Amén. Fíjese lo que dice aquí, en ese contexto, el versículo 19, 1:19 dice, después puede leer el 16, pero ya se lo estaba relatando, dice el 19, tenemos también, que dice, la palabra profética más segura. Escuche, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche esto, el 20, que es muy importante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En ese tiempo Dios hablaba por los profetas, y los profetas escribían lo que el Espíritu Santo le daba, y fueron dejando esos escritos. Y justo yo estaba leyendo una palabra, ¿no? Que Dios habla en sueños, habla en visiones, pero todos tenemos que, es como un tamiz, tenemos que tamizarlo en la palabra. ¿Amén? Y yo se lo leo, después si quiere anotarlo, Job 33, 14 al 17. Sin embargo, de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres
cuando adormece sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo, ¿no? En la antigüedad, generalmente, Dios hablaba así, por sueños, por visiones, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías. Pero en este tiempo, digan conmigo, en este tiempo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que Dios habla a través de su Hijo. ¿Amén? Entonces, no quiere decir que si yo tengo un sueño, una revelación, no puede ser que Dios no me hable. Dios me puede hablar, pero tiene que estar conforme acá. ¿Cuánto entienden esto, no? O quizá puede decir, bueno, tuve un sueño que tengo que robar el banco. No, está en contra de la palabra de Dios porque dice no robarás. ¿Cuánto me entienden, no? Entonces, todo lo que, porque eso trae mucha confusión. Hoy mucha gente está muy confundida porque se sale de la hoja de ruta, se sale de la línea blanca que es las Escrituras, y entonces ahí aprovechan los engañadores, los falsos maestros, los falsos profetas, y ahí nos inventa religiones, digamos. El líder de la iglesia mormona también, en un tiempo estudiaba la Escritura y dijo, no, me voy a hacer otra Biblia, voy a hacer una mejor. Entonces escribió el libro de los mormones. Y así podríamos hablar de muchos que se torcieron de la base que es lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron y lo que nosotros tenemos que enseñar ahora. ¿Dónde está? Diga conmigo acá. Amén. Entonces, ¿por qué estaba hablando esto los apóstoles? ¿Por qué estaba hablando esto? Porque en ese tiempo también había mucha confusión, ¿no? Entonces, si usted mira ahí, el capítulo 2, ahí es cuando sigue, está hablando de esto, dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, escuche, como habrá entre vosotros, ¿qué dice? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, escuche, aquí está el punto, y muchos seguirán sus disoluciones o sus herejías o su enseñanza torcida, por causa de los cuales el camino de la verdad, que estamos hablando de la Escritura, lo que el Señor enseñó, y por avaricia, ¿qué dice? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿no? Entonces, vemos cómo en ese tiempo había también, digamos, falsos maestros, falsos profetas, estaban los griegos, estaban los filósofos, estaban todos, digamos, diferentes filosofías. Entonces, el Señor inspiró a los discípulos a que escribieran, ¿no? Para que quedara establecido realmente lo que debemos creer y cómo nosotros debemos enseñar de lo que está escrito, ¿no? Entonces, porque en otro tiempo Dios hablaba en sueño, hablaba en visión, pero en este tiempo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo, ¿no? En este tiempo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, escuche, en otro tiempo, diga conmigo en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Por quién hablaba en otro tiempo? Por los profetas. Pero ahora, decirle que está a tu lado, ahora, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. ¿Por qué nos habla el Señor? Por su Hijo. Gloria a Dios. Y entonces esto es muy importante, porque las Escrituras nos preservan del error. El leer las Escrituras, el estudiar las Escrituras, el recibir discipulado, nos preserva de ser engañados y que no termines un día en el salón del reino o con los mormones, digamos, ¿no? Porque todo parece, pero no todo lo que parece es, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, que amamos al Señor Jesús, dice, si ustedes me aman, van a amar mi palabra, van a guardar mi palabra. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si amo a Cristo? Y porque amo la palabra de Dios, amo las Escrituras, la trato de aprender, porque la Biblia dice que si hay abundancia de palabra en mi mente, el diablo no podrá perturbarme, ni correrme
de lo que yo creo y de quien confío. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, es muy importante porque todo depende de lo que comemos. Dice que de la abundancia de lo que entra en la mente es lo que habla nuestra boca, dijo Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo escucho palabras, yo recibo enseñanza, yo voy a tener dirección, directiva, claridad, no me voy a confundir y voy a vivir en paz. Voy a vivir con alegría, voy a vivir con contentamiento, voy a vivir en autoridad espiritual, voy a vivir disfrutando un día a la vez, porque sé en quién creo. No creo en una religión, no creo en alguien que es el líder de una religión. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que me ha dejado su palabra para que yo la viva, porque dice que el hombre prudente es el que oye la palabra de Dios y el que la practica y el que la ejecuta. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones de la vida, escasez, problemas con las personas, gente que nos maldice y un montón de situaciones, vamos a estar confiados que Dios está con nosotros, confiados que Él va a proveer, confiados que Él se va a hacer cargo de aquellos que me desean el mal. Yo no me tengo que hacer cargo, sino, dijo, mía es el asunto, dice el Señor, ¿no? Nosotros no tomemos venganza ni maldigamos, sino que estamos llamados ¿para qué? Para bendecir. Cuando te maldigan, bendecí. Cuando no te saludan, saludá. Cuando te pagan mal, paga bien. Si no, dijo el Señor Jesús, si nosotros no obramos de esa manera, no hay mérito en nuestro cristianismo. Tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Por eso es importante también entender que el oír y creer cambia nuestro estado. El oír la palabra de Dios y el creer cambia nuestro estado espiritual. El oír y el creer satisface nuestra alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra nos alimenta, nos alienta, nos consuela, nos direcciona, nos fortalece, nos descubre. Porque dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿no? ¿Y cuántas veces uno viene a la reunión y siente que Dios está hablando? Claro, porque Dios habla por su palabra. Entonces necesitamos estar con oídos atentos, porque dice que el que tenga oído, oiga, dijo Jesús, ¿no? Porque muchas personas oyen, pero no entienden. Entonces dice que viene el diablo, así lo dijo Jesús, y roba lo que fue sembrado. Entonces es importante entender quién es Dios, cómo es Dios, el obrar de Dios, cómo pedirle a Dios y cómo caminar en su voluntad para tener el cielo abierto y las bendiciones de Dios. ¿Cuántos pueden comprender esto? Fíjense lo que dice San Juan capítulo 5, esto es tremendo, ¿no? San Juan capítulo 5 versículo 24 nos habla de la importancia de creer, ¿no? Y podemos creer en cualquier cosa, pero no funciona. Hay que poner la fe en el lugar correcto. Jesús dice que es el autor y consumador de la fe, ¿no? Podemos creer en muchas cosas, pero no hay resultado. Pero cuando creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, cuando creemos que Él es poderoso para obrar en mi vida, fíjese lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Tiene por ahí? Si usted lo encontró, me dice amén. Dice así, escuche, esto está hablando Jesús. De cierto os digo, escuche, que el que oye mi palabra, ¿cuánto están oyendo? Y cree al que me envió, Dios lo envió a Jesús, tiene vida, ¿qué dice? Eterna. ¿Y qué dice? Y no vendrá a condenación. No hay condenación para el que cree en Jesús. Mas ha pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Quiere decir que cuando nosotros no teníamos la fe arraigada en Cristo, en la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios nos enseña en la Escritura, estábamos muertos espiritualmente. ¿Cuántos entienden esto? Muertos espiritualmente. Por eso dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué estábamos muertos? Porque quebrantamos las leyes de Dios. Y al quebrantar las leyes de Dios estamos bajo condenación. Y nuestro destino era la muerte eterna, pero sin Dios. Ese es el problema. Pero al creer en Jesucristo, pasamos de esa muerte y camino al infierno a la vida de Dios,
al reino de Dios y a tener a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, tenemos la vida eterna. Amén. Tenemos asegurado la eternidad con Él. ¿Cuántos están contentos por esto? Amén. Gloria a Dios, es oír. Por eso dice que al Señor se le plació darse a conocer por la locura de la predicación. La predicación es la exposición de las Escrituras, es lo que hace que haya gente que pueda oír, creer y escapar del infierno y recibir el perdón de Dios a través de su arrepentimiento. Qué importante es esto, ¿no? Las Escrituras, aún cuando a Jesús le preguntaron, y si un hombre se casó con muchas mujeres, ¿cuál va a ser o una mujer se casó con varios hombres, vamos a decir, me estaba confundiendo, ¿cuál va a ser el esposo en los cielos? Y Jesús le dijo, ustedes erráis ignorando las Escrituras, porque en el cielo serán como ángeles. Amén. Entonces, es importante que muchas veces erramos en nuestra conducta de vida porque desconocemos las Escrituras. Otra vez es peor, la conocemos y hacemos lo que queremos. Eso es peor, ¿no? Porque dice que ahí está más complicado el asunto. Pero mucha gente busca a Dios, está buscando a Dios sinceramente, pero está buscando en lugares erróneos porque no conoce la Escritura. Muchos de nosotros creíamos en un montón de cosas, creyendo que ahí estaba la salida, que ahí estaba la paz, que ahí estaba la eternidad, que ahí estaba el descanso del alma, que ahí estaba la salud mental, pero nos dimos cuenta que cada vez estábamos peor. Solo Jesús trajo la paz a nuestro corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Solo creer en Jesús me sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos sacó de la muerte espiritual a la vida en Cristo, de la muerte eterna a la vida eterna con Cristo. Y escuche lo que dice el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeren vivirán, ¿no? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, ¿no? Qué tremendo. Toda la autoridad Dios, ¿a quién se la dio? A Jesús. Todo dice, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Amén. La potestad se la dio a Jesús. Jesús pudo vencer la muerte, pudo levantarse del sepulcro y resucitar al tercer día, ¿no? Pudo caminar sobre las aguas. Tuvo autoridad sobre las tormentas porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios, ¿no? Y Dios le dio la autoridad a Cristo. ¿Amén? Y Cristo nos delegó la autoridad ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes en mi nombre van a hacer cosas sobrenaturales, van a sanar, van a liberar, van a ver mi poder, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, cuando él predicaba y tenía que enfrentarse con personas muy preparadas en esas filosofías de ese tiempo, de los griegos y los epicúreos y todo, y él también era un hombre muy preparado, pero él cuando predicaba y cuando iba a ministrar, él decía, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, porque ahí perdía, porque todo tiene un argumento nuevo. Yo vengo con demostración de poder en el Espíritu de Dios. Amén. Cuando Dios se manifiesta con su poder sobrenatural, cuando Él confirma su palabra, ahí nos damos cuenta que el reino de Dios se hace presente. Amén. Y hoy vamos a orar por los enfermos. Y van a haber enfermos que se van a sanar. ¿Cuántos lo creen? Va a haber personas que no descansan la noche, que van a recibir paz. Amén. Justo tengo un testimonio fresquito. Bueno, siempre Dios está haciendo algo, ¿no? Siempre Dios está haciendo milagros y podríamos estar toda la noche contando las cosas que ha hecho. Pero esta mañana mi esposa estaba con un fuerte dolor, muy fuerte, y le estaba causando, digamos, un malestar. Entonces, bueno, vamos a orar. Y el Espíritu Santo me daba una convicción tremenda que la iba a sanar, ¿no? Y así que se puso la mano, empezamos a interceder, el dolor se le acrecentaba. Dice, ahora al pastor le duele más, ¿no? Y en un momento dice que el dolor se le fue por completo y ya no tiene más nada, ¿eh?
Es tremendo y lo he experimentado un montón de veces, porque Dios es el mismo, Dios sigue obrando, Él no cambia, Él sigue manifestando su poder cuando el nombre de Cristo es predicado. Amén, gloria a Dios, porque toda potestad se la dio a Él. Amén, porque Él es el único que puede mediar entre nosotros y Dios. No hay otro mediador. Entonces, qué importante es entender esto, ¿no? Que Él es el fundamento de las Escrituras. Él es el que nos permite hacer crecer. ¿Cómo crecemos? Dice que nosotros tenemos que buscar, anhelar la palabra, digamos, poder alimentarnos de la leche espiritual para que podamos crecer, amén, y para que no seamos arrastrados al error. Necesitamos alimentarnos con las Escrituras. Gloria a Dios. Necesitamos, dice, que desead como niño recién nacido la leche no adulterada. ¿A qué se refiere? A la palabra no adulterada. ¿Qué no adulterada, pastor? Tal como está. No le agregues ni le saques nada. No le metas otro libro. No inventes otra Biblia. No inventes otra cosa. Y después que tomamos leche y queremos aprender más, ya necesitamos alimento más sólido. Amén. Que ya es entrar a una relación más profunda con Dios, a un compromiso con Dios, a un servicio a Dios, a una impartición, así como Jesús le dijo a los discípulos: ahora denle ustedes de comer. Me vieron hacer milagros, me vieron sanar enfermos, vieron cómo los alimenté, ahora les toca a ustedes. Entonces crecemos, hermano, para que nosotros nos desarrollemos y podamos hacer lo mismo que hicieron conmigo y que tú puedas hacer lo mismo que hicieron con vos. Y así el discipulado se extendió desde ese tiempo hasta hoy, para que la iglesia del Señor avance y la iglesia del Señor se siga extendiendo. Jesús dijo: hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. En las Escrituras está la voluntad de Dios. El proclamarla, enseñarla y practicarla es lo que nosotros debemos hacer. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra de Dios, ¿no? Tenemos que predicarla, practicarla, ¿no? Y enseñarla. El que oye y practica es un hombre prudente. Lo opuesto a la verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios, es falso. Todo lo que usted puede decirme: Dios me dijo, tuve una revelación, tuve un sueño, pero si no está acá, es falso, ¿no? Cualquier hombre que le predique, que le hable, usted tiene que, por eso tiene que traer una Biblia, o por lo menos mirar en el teléfono, a ver lo que dice este hombre. ¿Está acá? No lo que dice solamente su pastor. Cuando escuche algo, ¿está acá? ¿Está en la Biblia eso? Porque hoy hay un montón de inventos de todo tipo. Pero usted, si usted conoce la palabra, no será confundida. La palabra es espada. La palabra de Dios es poderosa para sanar. Dice, con esto termino, Salmo 107, 20. Y vamos a orar por los enfermos, por los necesitados. Salmo 107, 20. Y envió su palabra, ¿y qué pasa? Y lo sanó. Amén. Vamos a orar por sanidad. ¿Y Dios qué va a respaldar? Va a respaldar su palabra. Amén. Porque Dios es fiel. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres pueden hacer las cosas naturales, pero Dios hace las cosas sobrenaturales. Y si vos crees en esta noche, vas a recibir algo de parte de Dios. O su sanidad, o recibir la llenura del Espíritu. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mío, Jesús, Él los quiere bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él quiere tocarnos con su presencia de tal manera que seamos sumergidos en su presencia. ¿Cuánto anhelan eso? No un toquecito, no, pastor, siento un fueguito, hoy me caí, sentí un poquito de paz. No, Señor, quiero que tu presencia me quebrante, quiero que tu presencia me ayude a cambiar mi naturaleza inclinada a lo malo, para no decir carnal. ¿Cuánto quieren ser revestidos por ese poder? Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús dijo: ustedes así no van a poder hacer nada. Ustedes van a recibir el poder cuando el Espíritu Santo los llene, los sumerja, los renueve. Entonces de ahí salieron con valor, de ahí predicaron, dieron sus vidas, se entregaron a morir por Cristo y nada les detuvo, nada les frenó. Imagínense hoy con una luchita, una pruebita, ya queremos dejar todo. Fíjese, Mateo 8:8 dice que el centurión le dijo a Jesús: yo soy un hombre bajo autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Amén, gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie
Y vamos a poner en práctica la palabra en esta noche, amén. ¿Usted cree que Dios va a respaldar?